Sí, disculpa, se cortó el video. Lo he mencionado antes, estamos aprendiendo en estas técnicas de comunicación y por ahí luego nos falla algo, pero estaba comentando acerca de este acontecimiento en la vida de nuestro Señor cuando estos líderes saduceos que, reitero, no creían en la resurrección, le hacen una pregunta capciosa, ¿verdad? Refiriéndose a una familia en la cual 4 hermanos se habían casado con la misma mujer, y la pregunta era, bueno, ¿de quién va a ser ella esposa en la resurrección? ¿Cuál de los 4? Y entonces es donde viene la respuesta que encontramos en este pasaje en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. Desde el versículo 23 viene esta historia, pero aquí en el versículo 29 es la contestación que les da Jesús a estos hombres que querían probarle, querían ver qué respondía él, y él simple y sencillamente les dice ignorantes. Dice así: respondió Jesús y les dijo, se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, tácitamente es ignorantes, ¿verdad? No conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿qué no han escuchado? ¿Qué no han ustedes leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús fue pues claro, tajante en esa autoridad que él tenía. Pues los aplacó, pero al punto que estamos compartiendo de la resurrección es que él enfatizó, allá no va a ser como aquí en la tierra, nuestras relaciones familiares, de hijos, esposa, va a ser otra dimensión, otro concepto que tenemos que entender en la medida en que el Señor nos dé esta revelación. En lo personal, creo que el recuerdo del amor, de la familia que tengamos aquí, estará vigente en nuestra conciencia espiritual, pero ya no en las relaciones humanas, va a ser otro concepto. Por eso es importante orar, que el Espíritu de Dios nos revele respecto a todo lo que es la resurrección. Les mencioné, hay que pedir revelación para leer el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde habla el apóstol Pablo y da una descripción un poquito más amplia acerca de lo que es la resurrección. Bueno, quiero terminar con leyendo unas citas, una pregunta que podríamos tener. Bueno, Jesús resucitó y ascendió al cielo, y ¿qué está haciendo Jesús? Y bueno, Él está ahora en su trono. Y quiero leer estas citas que nos enuncian acerca de esta función de nuestro Rey y Señor, y que nos habla de este concepto de la resurrección. En el libro de Efesios, ahí en el capítulo 1, podemos encontrar lo siguiente. Versículo 20 y 22. Bueno, está hablando acerca de el espíritu, de la sabiduría que Dios da, del entendimiento, pero habla el apóstol Pablo y dice a los cristianos lo siguiente: esta grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su mano derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas y a la iglesia. Esto es lo que hizo Dios Padre cuando Cristo Jesús resucitó. Él fue a su presencia, se sentó a su mano derecha y se le dio todo dominio, toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo lo que se pueda nombrar, y lo puso por cabeza a la iglesia. Otra cita podemos encontrar en el libro en el Evangelio de Marcos que leímos, en el pasaje de la resurrección. Ahí encontramos también enunciado lo que Marcos dice en este día de la resurrección. En el capítulo 16, versículo 19, dice: y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la mano derecha de Dios. O sea, desde aquí este evangelista Marcos tuvo este discernimiento, este entendimiento de lo que pasó con Jesús. Él fue resucitado con poder, con autoridad, y ascendió a los cielos. ¿Y qué fue a hacer los cielos? A tomar su trono de dominio, de gloria, de poder que Dios el Padre le dio al lado derecho de él. Pero hay otras citas más. Encontramos también el libro de Romanos. En el libro de Romanos también nos enuncia algo más. Y ahí en el capítulo 8, versículo 34, dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y aún el que también resucitó, el que está a la mano derecha de Dios, y el que también intercede por nosotros. Jesús cumplió su propósito, su misión en la tierra, siendo humilde, lleno de gracia, lleno de autoridad, pero obediente. Pero ahora ya está Él sentado en un trono de gloria, con dominio, con poder, y algo que hace es interceder, seguir en esa función de buscar el beneficio para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Él resucitó, está sentado en su trono a la derecha de Dios Padre y está intercediendo, abogando. Por eso también Juan en la epístola dice que si alguno ha fallado, alguno ha caído, alguno ha pecado, puede tener una confianza si ha creído en Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está intercediendo, abogando. Cuando nosotros en nuestra debilidad y fragilidad humana fallamos y cometemos errores, pero hemos depositado nuestra fe en Él, creemos en Él, creemos que su sangre nos limpia, Él intercede, Él aboga por nosotros para restaurar nuestra comunión, nuestra relación con el Padre Celestial. También otro pasaje en el libro de Hebreos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 2, dice lo siguiente: versículo 14, y esto es algo para que nosotros entendamos y nos apropiemos
de esta declaración. Dice así, Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús vino y tomó forma humana, tuvo las mismas necesidades, los mismos sentidos que cualquier ser humano, pero él venció cada uno, fue victorioso y hasta la muerte, y en la muerte venció y le quitó al diablo, como dice aquí, ese dominio, ese control, ese imperio que tenía de la muerte. ¿Para qué? Dice el versículo 15, para librar a todos los que por el temor a la muerte, ojo, estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Para mí este versículo es fundamental en nuestra fe, fundamento de fe. Jesús vino como humano, cumplió su propósito, venció, resucitó y le quitó el dominio del poder, la autoridad que tenía el diablo, como dice aquí, del temor de la muerte. Esto es algo de lo que traté de presentar al principio, decirles al principio respecto a que muchos no han entendido, no han digerido, no han absorbido, no se han apropiado de este principio de fe de la resurrección, y por tal causa en la vida se camina siempre con algún temor a la muerte, de morir, de dejar este mundo. Cuando entendemos que fuimos creados, y ya también lo mencioné, para de pasito, pasajeros, pero hay un destino eterno, estar en otra dimensión. La palabra solo nos dice el cielo, ¿verdad? Pero es un lugar donde Dios está, su gloria está, donde Cristo Jesús está sentado en su trono a la derecha del Padre, gobernando, y Él vino para darnos la victoria del temor a la muerte. Es natural, es algo inevitable que todos tengamos temor a la muerte. Eso es parte innata, biológica, en el ser humano. Pero en la mente, que podemos tener el conocimiento y la fe, y en nuestro corazón extender esa fe de saber nuestro destino, que si morimos vamos a la presencia de Él. El apóstol Pablo lo enunció cuando él dijo que las aflicciones del tiempo presente no tenían la suficiente dimensión para quitarle esa esperanza gloriosa de vivir en la presencia de Dios. Y él dijo, yo quisiera estar más bien en la presencia de Dios que estar viviendo todavía aquí. Muchos todavía se aferran, anhelan, no desean dejar este mundo. Y ahí es donde debemos de crecer en la fe y en este concepto de la resurrección, donde estaremos en otra dimensión. El libro de Revelaciones, precisamente Apocalipsis, nos dice que cuando estemos allá no va a haber más llanto, no más enfermedad, no más dolor, no más temor. Ahora, quizás si alguien desafortunadamente, y hemos escuchado casos ahora de hermanos creyentes, aún pastores, que han sido afectados por este virus que ha invadido al mundo, pues no deja, claro, de causar una inquietud, un temor, una tristeza, pero a lo que estamos compartiendo en esta reflexión de la resurrección debe de tener mayor peso esa fe,
si fuese el caso que por medio de este virus alguno de nosotros falleciera, bueno, irá a la presencia del Señor, dormirá hasta el momento en que reciba su corona, como dijo el apóstol Pablo, la corona que le espera, y a todos aquellos también que están en esta posición de esperar la recompensa de nuestro Rey glorioso. Así que, bueno, librar a todos los que por el temor a la muerte están durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Qué más decir? Quizás otra. Bueno, hay otra cita aquí mismo en Hebreos 7:25, donde sigue enunciando lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros. Dice: Jesús permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos a Jesús en el cielo con poder y autoridad, intercediendo por nosotros. Bueno, pues este mensaje creo que estuvo un poquito largo. Sí, ya veo que los minutos avanzaron rápido, pero espero que pueda traer una reflexión, un ánimo, un fortalecimiento a su corazón, a su fe, para disfrutar más la vida. Estamos confinados por causa de una partícula microscópica, un virus que ha subyugado las economías más potentes, donde no ha hecho diferencia entre los multimillonarios y los más pobres. No ha hecho diferencia entre poderosos o débiles. Un pequeño virus. Hay que entender que esto es solamente una pequeña cosa, y que Dios lo ha permitido para llamar la atención de lo que ya está escrito en su palabra. Él lo dijo desde hace muchos años, que en los tiempos de cambio de la era, del fin de esta era, habría esas grandes consecuencias en el mundo. Y no quiero hablar de eso, solamente quiero que el día de hoy sea ese día de celebración, pero que si tenemos bien profundo esto, pues no importa lo que sucede en el mundo, si se desbarata, si esto, si lo otro, nosotros tenemos una morada no hecha de manos humanas, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Si esta morada se deshace, tenemos otra mejorcita. Y eso debe de animarnos, eso debe de quitarnos el temor a la muerte, debe de animarnos a anhelar estar en las moradas celestiales. Bueno, pues Dios les bendiga mucho y a disfrutar de lo que Dios nos ha dado en este día, porque el día de mañana nadie tiene seguro que pueda seguir respirando. Así que el día de hoy gozarnos, y cada día que el Señor nos permita darle la gloria y la honra a Él, teniendo nuestra confianza en Él. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.